Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar de cómo, desde nuestra perspectiva sanitaria, podemos hacer un correcto apoyo psicológico a los procesos de duelo. Todos nosotros, tengamos el perfil que tengamos a nivel profesional, nos tocará enfrentarnos probablemente con situaciones y con personas que están en este momento vital, superando un duelo, ¿vale? Y vamos a comenzar con una frase. Cuando hablamos de duelo, ¿a qué pensáis que nos referimos? ¿Alguien se atreve a definir el duelo? Os voy leyendo. Mireia dice que nos referimos a una pérdida. Ye habla de conflictos entre personas. Tamara habla de una reacción normal que experimenta una persona tras la muerte. Y María habla de sensación de pérdida. Cuando la mayoría de nosotros oímos el término duelo, pensamos en la muerte de alguien, ¿no? Yo creo que lo que nos viene a la cabeza como imagen en un primer momento. Sin embargo, vamos a comenzar hablando de objetivos y ahora definimos duelo. Los objetivos de la clase serán conocer qué es el duelo, identificar las fases del duelo y conocer los tipos de duelo. Identificar las fases de duelo y conocer los tipos nos permitirán relacionarnos adecuadamente con la persona que está en esta situación. ¿Qué es el duelo? Bueno, pues es un proceso que permite al individuo adaptarse a la pérdida de un ser querido o a otras pérdidas significativas, como pueden ser la pérdida de un trabajo, la ruptura con la pareja o la pérdida incluso de una amistad, pues bueno, que considerábamos especial, ¿vale? Es un proceso que nos permite adaptarnos. El duelo en ocasiones parece que tiene connotación negativa, pero no es así. Es un proceso que nos permite adaptarnos y por el que todas las personas que sufren una pérdida significativa deben pasar para poder lograr superar esta situación. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta el duelo? Bueno, pues se manifiesta a través de las emociones y de las conductas del individuo. Cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos pues algo que una relación que nos importa mucho, se ven alteradas las emociones y también los comportamientos y la percepción de los familiares y personas allegadas, especialmente en el caso de la pérdida de un ser querido. Pero ¿creéis que el duelo se manifiesta solamente a través de las emociones o tiene afectación en algún otro plano de la salud de la persona? ¿Creéis que el duelo puede afectar a una persona a nivel físico? ¿Qué pensáis? ¿Que sí, que no? Cada uno lo que opine. Todos, masivamente, opinamos que sí, efectivamente. Recordamos que la salud, muy bien chicos, fenomenal. Eso es. Tiene tres pilares fundamentales, la salud física, la salud psicológica y la salud social. Todos están interrelacionados. Cuando hay un problema a nivel emocional, cuando tenemos alteradas nuestras emociones, también nuestro cuerpo físico padecerá algún tipo de afectación. Me comentaba una de vuestras compañeras que efectivamente la ansiedad puede provocar también signos físicos, ¿sí? Debemos tenerlo claro, ¿vale? Vamos a hablar ahora de las fases del duelo. ¿Alguna duda sobre definición de duelo? ¿Os ha quedado claro? ¿Vale? Evitamos circunscribirlo únicamente a la pérdida de un ser querido, aunque sí que es cierto que es lo que bueno, pues más nos viene a la cabeza y de lo que más comúnmente se habla cuando hablamos de duelo. Bueno, pues seguimos avanzando y hablamos ahora de las fases del duelo. Este proceso normalmente consta de 5 etapas, ¿vale? Que son por las que pasa la mayoría de las personas en esta situación. Estas etapas, si el duelo es normalizado, las personas pueden superarlas
con sus propios recursos o con el apoyo de familiares y amigos, ¿de acuerdo? En caso contrario, es decir, cuando la persona no es capaz de superarlo con sus propios medios y se queda estancado en una de las fases, se tratará de duelo patológico y en ese caso sí que debe acudir al tratamiento con un especialista, psicólogo y psiquiatra, ¿de acuerdo? Pero en el caso de un duelo normalizado hay que entender, hay que saber que se pasa por todas las fases y que las fases son normales, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar por la primera fase. La primera fase, ¿cuál será? El choque emocional. Cuanto más inesperada y violenta es la muerte, o bueno, la pérdida laboral, vamos a hablar fundamentalmente de muerte, pero recordar que no solamente se refiere a la muerte, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en esta parte. Más intenso es el choque que se produce, ¿de acuerdo? El impacto emocional. La víctima no lo espera, por lo que reacciona con apatía e insensibilidad y muchas veces con una gran entereza aparente, como aceptando muy bien ese fallecimiento. También es frecuente todo lo contrario, el llanto, la presión en el pecho o en la garganta o el dolor de estómago y cabeza. Fijaros, ¿de acuerdo? Estos síntomas son físicos, ¿de acuerdo? Son claramente físicos. Seguro que alguno de vosotros conoce a alguna persona que habéis ido a un tanatorio o os ha pasado a vosotros mismos que ante el fallecimiento repentino de alguien veis a la persona muy entera, muy serena, muy centrada y os ha sorprendido. Qué cosa, qué extraño, ¿no? Bueno, pues el choque emocional, cuando es muy inesperado, puede desencadenar en situaciones de este tipo, ¿de acuerdo? De mucha entereza, que es efectivamente irreal. Unas horas después, la persona acepta la muerte. Entramos en una fase de relajación. Hemos aceptado que esa persona no está, pero unos días después la realidad se abre paso y somos más conscientes de la ausencia de esa persona. Puede manifestarse la tristeza, la tensión muscular, el insomnio o incluso la anorexia, es decir, la falta de apetito, ya que emocionalmente todavía no hemos sido capaces de aceptar la muerte, no hemos sido capaces de masticarla, ¿de acuerdo? Estamos todavía, es como el proceso digestivo, yo lo pongo muchas veces como ejemplo, todavía en la boca. Si tragamos el alimento sin masticarlo adecuadamente, pues no va a hacer la digestión adecuada. Por tanto, debe pasar por todo el aparato digestivo, debemos pasar por todas estas emociones para poder superar esa pérdida tan intensa. Una vez pasada esta relajación y esa evidencia de que la persona o el trabajo o el amigo ya no está, entramos en la fase de resentimiento, ¿vale? En esta fase los sentimientos de culpa invaden a la víctima, nos invaden y pueden sentir que podía haber hecho algo más por salvarle la vida, ¿vale? También puede aparecer resentimiento hacia los demás, también incluyendo a los profesionales, ¿de acuerdo? En esta fase suele parecernos que nuestro ser querido va a volver a aparecer, va a volver a nuestra vida y que todo volverá a ser como antes. Y en ocasiones hay personas que se quedan durante mucho tiempo pivotando en este resentimiento y en esta rabia que les impide avanzar y les impide poder superar esa muerte y también les impide poder avanzar en su vida, ¿de acuerdo? Otra fase sería la fase de la evocación, sería la penúltima fase. Se considera que dura de los 3 hasta los 12 o 15 meses. El periodo de duelo varía mucho en función de las personas, ¿vale? Se considera que hasta los 2 años es un periodo normal de gestión de ese duelo. Hay personas que lo gestionan más rápido, otras más despacio, ¿sí? Y debemos también darles tiempo. No podemos exigir a una persona que está en un momento de resentimiento, no podemos pedirle o exigirle que lo supere. Lo superará cuando esté preparado para superarlo. Está claro sí que si percibimos a una persona que está en el resentimiento
durante más de 2 años, aquí sí que hay un problema y es probable que estemos hablando de duelo patológico, pero el resentimiento es una fase normalizada. Lo que pasa es que a los que estamos al lado de la persona que está en situación de duelo molesta bastante, ¿de acuerdo? Pregunta Mirella si en el momento de... ¿A qué momento te refieres, Tamara? Perdón, Tamara. ¿A la evocación o al resentimiento? Pregunta si puede haber una recaída. Supongo que se refiere a bueno, pues a la evocación. La evocación es una fase necesaria. Otra cosa es que efectivamente esa evocación dure más allá de los 15, 18, 24 meses. Ahí sí tenemos un problema. No podemos estar constantemente recordando solamente a la persona fallecida. Lo que pasa es que en esta fase de la evocación la ansiedad ya disminuye mucho, ¿de acuerdo? Porque la persona acepta la muerte del ser querido y comienza a recordar hechos y experiencias felices compartidas. No está atascado en la ira y el resentimiento. Por tanto, retoma su vida y puede volver a hacer sus actividades asumiéndola e integrándola en su vida. Fijaros, en España, no sé si todos sois españoles, sobre todo en la cultura más rural, se medían los tiempos de duelo con la ropa que llevaban las viudas o los familiares. Durante el primer año iban de negro absoluto, ¿vale? Y era también una manera de medir ese tiempo durante el primer año. Las familias se permitían estar en esa rabia, en esa tristeza, y a partir de ese primer año comenzaban a liberarse de ese color negro y comenzaban a combinar otras prendas más claras y ya volvían a retomar sus actividades previas. Era también una manera de marcar esos tiempos que tiene mucho que ver con lo que la psicología cuenta de las fases del duelo. Más que una recaída, Tamara pregunta si puede haber una recaída. Más que una recaída, Tamara, si una persona se queda permanente durante mucho tiempo en cualquiera de las fases, no hablaremos de recaída, sino que hablaremos de duelo patológico, ¿vale? Entonces no es una recaída, simplemente que esa persona no está superando el duelo de una manera normalizada, de una manera que se considera no patológica. Por tanto, habrá que observar y, pues bueno, si es familiar, cercano, es cliente, es paciente, podemos sutilmente recomendarle que tal vez debe acudir a un profesional que le ayude a superar ese duelo, ¿de acuerdo? Y también nos cuenta que hay poblaciones, como por ejemplo la población gitana, es cierto, que todavía siguen vistiendo de negro durante el primer año. Sí, sí, yo soy de un pueblo y todavía, pues sobre todo las señoras de más edad, utilizan el negro durante el primer año. Así es, así es. Y la última fase sería la fase de recuperación, ¿de acuerdo? La persona reorganiza de nuevo su vida intentando cultivar nuevas amistades o entretenimientos, retomando actividades pasadas y los recuerdos ya no duelen tanto, aunque el dolor efectivamente nunca desaparecerá del todo. Bueno, yo he escuchado en muchas ocasiones de las personas que han sufrido pérdidas importantes que el dolor del primer año o de los primeros meses es muy intenso y que afortunadamente cuando el duelo es normalizado, ese dolor se va mitigando con el tiempo, aunque nunca desaparece del todo. Y hay momentos, cumpleaños, celebraciones especiales, Navidad, que el dolor vuelve a aparecer, pero es un dolor mucho más mitigado y que permite a la persona poder seguir viviendo, poder seguir avanzando en su vida. Eso es. Ahora vamos a hablar Mireia. Mireia nos habla de personas con problemas psiquiátricos o problemas de depresión previa a los que les cuesta mucho superar ese duelo, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora en qué casos es más complicado superar el duelo y también en qué situaciones, ¿sí? Vale. Ante cualquier pérdida, se producen reacciones que pueden ser consideradas normales, ¿vale? Entenderlo y también hacerlo entender a las víctimas les ayudará a no patologizar la situación, a no sentirse enfermos, ¿sí? Estas fases son normales
y como profesionales sanitarios debemos entender que son normales. No es normal que después de 5 años una persona esté todavía enfadada con el mundo, enfadada con los médicos, enfadada consigo mismo, ¿de acuerdo? Hay que distinguir, como hemos comentado, dos tipos de duelo, el duelo normal o no complicado y el duelo complicado, patológico o anormal. Duelo normal o no complicado es el que hemos visto, pasa por las 5 fases, ¿de acuerdo? Y tiene estos sentimientos o sensaciones. Por ejemplo, sentimientos. Sienten tristeza, enfado, culpa, también autorreproche, ansiedad, soledad, fatiga, impotencia, shock, anhelo, alivio, insensibilidad. Estos sentimientos son normales del duelo normal o no complicado. Y en cuanto a sensaciones físicas, fijaros, hemos hablado también de cómo se relaciona lo físico con lo emocional. Se siente vacío en el estómago, opresión en el pecho y la garganta, debilidad muscular, falta de aire, falta de energía, sequedad en la boca y sensación de despersonalización. ¿Esto qué quiere decir? Sensación de que esto no me está ocurriendo a mí, que lo estoy viendo desde fuera. Es una sensación de irrealidad constante y muchas personas les parece que en cualquier momento va a aparecer ese ser querido, lo que comentábamos antes, ¿sí? Va a aparecer por la escalera, incluso les parece escucharlo en momentos, su voz. ¿Qué sienten? ¿Qué cogniciones o pensamientos acuden a su vida? Bueno, pues incredulidad, confusión, preocupación, sentimientos de presencia, como os comentaba, y también alucinaciones. Son normales, ¿de acuerdo? Conductas. Trastornos de sueño y de la alimentación. Hemos hablado de anorexia, pero también hay personas que con la ansiedad o la tristeza les da por comer más, ¿sí? Conducta distraída, aislamiento social, soñar con el fallecido, suspirar, llorar, buscar y llamar en voz alta. También hay personas que evitan hablar del fallecido, visitar lugares que pertenecen a recordar al fallecido o evitarlos también. En ocasiones hay personas que necesitan constantemente recordarlo y otros que evitan siquiera nombrarlo. ¿Vale? Pero entraría dentro de lo normal. Para acabar con este proceso de duelo, se cierra el círculo cuando la persona es capaz de aceptar la pérdida y su ausencia de la persona o del trabajo, revelar los recuerdos y guardar un lugar para el fallecido y aceptar que la vida continúa. Su espacio en nuestra vida siempre estará, su lugar en nuestro mundo no ha desaparecido, simplemente aceptamos que la vida debe continuar y debemos seguir mirando hacia adelante. Y también trabajar las emociones y el dolor por la pérdida. Trabajar las emociones comentándolo con familiares, amigos, o nosotros mismos también. Vale. Y cuando hablamos de duelo complicado o duelo patológico, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues nos referimos a que el duelo muy intenso o prolongado. La persona no es capaz de completar esas 5 fases que hemos hablado y se mantiene en conductas desadaptativas, es decir, no se adapta a lo que ha ocurrido. La muerte del ser querido no es integrada ni aceptada, ¿de acuerdo? Por lo que el duelo no acaba de resolverse. El duelo complicado es más frecuente ¿en qué situaciones? ¿En cuáles pensáis? Mireia antes ha adelantado alguna. ¿Os ocurre alguna otra situación en la que sea más complicado aceptarlo? Por aquí me llegan respuestas, vamos a ver. Vale, por aquí nos dicen, nos ha comentado Mireia, en casos de personas depresivas. Muy bien. Cuando la muerte es repentina, nos indica Noelia. Cuando son personas dependientes. Cuando las personas tienen depresión. Cuando la muerte no es por caso natural, dicen desde la delegación de Valencia los compañeros. Perder a una persona de un día para otro. Vale, muy bien. Habéis dado en el clavo de algunas de las situaciones más complicadas. El duelo es más frecuente, el duelo complicado es más frecuente. ¿En qué casos? Vale. Habla también María de después de un parto, si hay una depresión postparto también es más complicado, evidentemente. Bueno, pues fijaros. Las personas negativas y pesimistas con poca confianza en sus capacidades,
como hemos hablado, las personas que ven solamente la parte negra, oscura de la vida y que todo lo complican, les va a resultar más complicado superar una pérdida. Los niños y personas mayores, debido a la etapa vital en la que se encuentran. En muchas ocasiones escuchamos hablar, los niños se adaptan bien a la pérdida de los seres queridos. Bueno, se adaptan bien relativamente. Necesitan entender, hay que explicarles. En muchas ocasiones se recomienda que si la muerte del ser querido es alguien muy cercano, a los niños hay que explicarles lo que va a ocurrir, qué está ocurriendo. Ha enfermado, va a fallecer, qué es la muerte, qué significa la muerte. Vivimos en una sociedad en la que se vive de espaldas a la muerte y eso no es nada bueno ni para nosotros ni para nuestros niños, ¿de acuerdo? Entonces la muerte forma parte de la vida y ese proceso tiene que estar integrado dentro de nuestra vida. Para quien más es complicado superar la muerte, bueno, pues para las personas que inhiben sus sentimientos, que no son capaces de expresar cómo se sienten y no pueden reorganizarlas ni integrarlas adecuadamente en su vida. También, por supuesto, para las personas que han sufrido otros duelos complicados. Hablabais de una persona que ha sufrido una depresión postparto. Bueno, pues también en ese momento vital, padecer una pérdida es muy duro y muy complicado. También para personas que han sufrido alguna enfermedad mental. Muy duro y muy difícil, efectivamente. Además, hay ciertos hechos en la vida que pueden afectarnos y pueden dificultar ese superar el duelo adecuadamente. ¿De acuerdo? Haber sufrido muchas pérdidas anteriores. Bueno, pues imaginaros una señora que ha perdido a su marido y al poco tiempo fallece uno de sus hijos o alguien muy cercano. Pues será más complicado que lo pueda superar de manera normalizada. También vivir muchos problemas en la misma época. La pérdida del familiar, problemas a nivel personal, en el trabajo. También cuando hay un problema de trasfondo económico, cuando no está bien la economía de la familia, superar el duelo también resulta más difícil. Y por supuesto cuando hay poco apoyo familiar o social, ¿sí? Es más difícil poder lograr superar este duelo. Pregunta Mireia si el duelo puede dar lugar a más enfermedades mentales. El duelo no es una enfermedad mental, Mireia, ¿vale? El duelo es un proceso adaptativo, ¿sí? Eso es lo primero. Perdona, es un poco por matizar tu pregunta. El duelo en sí mismo no es una enfermedad mental y el duelo complicado tampoco. El duelo complicado hay que abordarlo de manera profesional. Pero una persona que comienza a tener problemas para superar ese duelo puede desarrollar patologías, sí. Puede desarrollar, por ejemplo, una depresión provocada por esa pérdida, puede desarrollar algunos otros tipos de patologías mentales, pero fundamentalmente se relacionan con procesos depresivos relacionados con la pérdida de ese familiar o con esa situación de duelo, ¿sí? Vale. También, dependiendo de la relación que teníamos con la persona, superar el duelo será más o menos difícil. Por ejemplo, cuando hay una ambivalencia de los sentimientos hacia esa persona. No sabemos muy bien definir si la queremos mucho o a veces no la queremos tanto, si es, por ejemplo, nuestro padre o nuestra madre y tenemos un conflicto constante con esa persona, pues si fallece, nos sentiremos también pues perdidos, sintiendo que no le hemos dicho lo que queríamos decirle. También cuando hay una dependencia excesiva, tanto emocional como conductualmente, ¿de acuerdo? Cuando hay un vínculo muy especial a nivel emocional, pues bueno, eso es más difícil de superar. Cuando hay conflictos no resueltos, cuando hay un problema que no hemos solucionado, esa persona fallece sin habernos dado tiempo a gestionarlo de manera adecuada. También cuando sentimos culpabilidad por lo que ha ocurrido, porque nos sentimos responsables de la muerte, por no haber cuidado bastante a la persona. Esto ocurre mucho cuando ha habido un accidente de tráfico y la persona que conduce el coche no fallece y fallece uno de los pasajeros. Es una situación en la que, bueno, pues el duelo se complica mucho
porque el conductor del vehículo suele sentirse muy culpable de no haber fallecido él y que haya fallecido la otra persona. ¿Vale? También, aquí hablabais y está muy bien especificado, las circunstancias de la muerte también ayudan a que el duelo se convierta en patológico, ¿vale? Si la muerte ha sido repentina, violenta o con mucho sufrimiento, se vivencia muy mal ese proceso de duelo, ¿de acuerdo? Pues porque evocamos durante mucho tiempo, si la muerte ha sido con mucho sufrimiento, andamos dando vueltas a lo que ha sufrido y nos cuesta, bueno, pues pasar esas fases que son naturales, ¿vale? También, si hay imposibilidad para recuperar el cadáver, por ejemplo, un naufragio, un accidente en la montaña, un accidente de avión, bueno, pues también genera muchísimos problemas y muchas dificultades para superar el duelo. También que afecta a varias personas, ¿de acuerdo? Que afecta a una persona joven, cuando fallece un niño, cuando fallece una persona que consideramos joven, una persona de 40, de 50 años, con muchos años por delante. Y también que vaya acompañada de pérdidas materiales importantes. Bueno, imaginaros un incendio en el que fallece una persona y además se quema una casa donde vivía la familia y se quema el coche. Bueno, pues también eso genera dificultades para poder superar adecuadamente ese duelo. Vale. ¿Qué ocurre con estos duelos patológicos? Bueno, pues como os he comentado, debe tratarlos un especialista, ya que requieren actuaciones concretas y específicas. Nosotros no somos psiquiatras ni psicólogos, podemos ayudar a la persona en las fases del duelo normal y también podemos recomendar a esa persona si presentimos que efectivamente está en un proceso de duelo patológico, podemos recomendarla que acuda a un especialista, siempre sutilmente e intentando evitar bueno, pues que se enfade con nosotros o que rehuya nuestro consejo. ¿Vale? Venga, paramos un segundito hasta que haya alguna duda. Decirme, ¿todo claro? Vale. Para la pregunta Tamara, ¿el duelo sería constante si es un caso de desaparición? Claro, los casos de desaparición son muy complicados, Tamara, pues porque en el caso de una desaparición no sabes lo que ha ocurrido realmente, no sabes si la persona ha fallecido o no, entonces no se puede hablar de duelo porque la persona no está en nuestra vida, pero no tenemos la certeza de que haya muerto, ¿vale? Entonces es muy complicado y suele llevar acompañado de, bueno, pues de problemas más graves a nivel psicológico, efectivamente. No es que el duelo sería constante porque no se pueden pasar esas fases del duelo. Una persona que ha desaparecido y que no se consigue localizar su cadáver ni se la consigue encontrar, las personas continúan con su vida, pero nunca consiguen pasar la fase de aceptación, pues porque no saben lo que ha ocurrido, ¿vale? Vale, perdonad, me dice Montserrat, si puedo recordar las 5 fases del duelo. Volvemos atrás un segundito y leemos solamente las 5, ¿de acuerdo? Las 5 serían choque emocional, relajación, resentimiento, evocación y recuperación, ¿vale? Esas serían. Vale. Vamos a hablar ahora de 4 tipos de duelo complicado o patológico. Hablamos de duelo crónico. Tiene una duración excesiva y la persona que lo sufre nunca llega a acabarlo, ¿de acuerdo? Se queda ahí pivotando durante años y años, siempre llorando, siempre lamentándose. Puede estar en cualquiera de las fases y está durante pues mucho tiempo ahí atascada, ¿vale? Duelo retrasado. La persona que lo sufre en el momento de la pérdida y el duelo aparece tiempo después. ¿Qué ocurre en este caso?
Era un poco con lo que preguntabas tú, Katy, me parece, ¿vale? La persona ha superado el duelo de una primera pérdida, pero al producirse una nueva pérdida, los síntomas se manifiestan de manera desproporcionada, ¿vale? Imaginaros, pues una persona ha perdido a su padre, pasa por el duelo de una manera parece que normalizada, pero a los 2 años o al año y medio sufre un aborto, ¿vale? Pues esta nueva pérdida le puede provocar un duelo retrasado en el que se vivencia de manera desproporcionada ese aborto, ¿de acuerdo? Porque bueno, pues, el duelo que había que pasar en ese primer momento no ha sido correctamente superado, ¿vale? Eso es. Así es, aquí me cuentan algunas compañeras situaciones que han vivido y en las que ven este duelo retrasado, que efectivamente para poder superarlo adecuadamente, si no contamos con recursos personales, hay que acudir a un profesional, que igual que acudimos cuando nos duele la cabeza o cuando nos duele una rodilla, al traumatólogo, al neurólogo, al reumatólogo, a cualquier facultativo, hay que acudir también al psiquiatra y al psicólogo cuando se necesitan. Duelo exagerado, cuando se da, cuando la persona experimenta la intensificación de los síntomas de un duelo normal, se siente desbordada y no es capaz de adaptarse de manera conductual a lo que está ocurriendo, ¿vale? Y luego también estaría el duelo enmascarado, que la persona experimenta síntomas y conductas que le causan dificultades, pero no percibe que tiene que ver con la pérdida. Por ejemplo, pues tiene síntomas físicos, ¿vale? Pues bueno, hay personas que le sale pues, un sarpullido a nivel corporal, pérdida de cabello, adelgazamiento extremo o incluso engordar. Bueno, ahí está un proceso complicado. O también conductas desadaptativas, como depresión inexplicable, hiperactividad. Fijaros, hace no mucho tiempo leí un artículo muy interesante de un oncólogo del Hospital Valdebrón, que creo que os he comentado en alguna otra clase, en la que hablaba de cómo pérdidas importantes en la vida y no superarlas adecuadamente son caldo de cultivo para que aparezcan otras enfermedades como el cáncer, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, ponía el ejemplo de una madre que ha perdido a su hijo y no ha procesado adecuadamente ese duelo, no ha conseguido explicar cómo se sentía, no ha trabajado ese proceso, acaban desarrollando muchas, bueno, pues algunas de este tipo de personas con estas características, cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de ovarios, ¿de acuerdo? Por tanto, no es menor el dolor y la pena que se siente durante estos procesos y hay que saber que hay que pasarlo, hay que gestionarlo y no hay que ocultarlo, ¿de acuerdo? Es parte de la vida, ¿sí? Por aquí me preguntan. Muy bien. Noelia pregunta cómo actuar. En el caso de un duelo normalizado, si es una persona cercana a nosotros, si es un paciente, si es un cliente, podemos escucharle, ¿de acuerdo? Escuchar y permitir que la persona exprese cómo se siente, cuáles son sus sentimientos, sus emociones, ayuda a que las personas consigan superar esta fase, ¿de acuerdo? Es fundamental y, y es necesario que las personas se sientan escuchadas, ¿vale? Entonces, como sanitarios, cada uno en su perfil, debemos ser empáticos y asertivos con nuestros pacientes, con nuestros clientes y poder darles ese apoyo emocional que corresponde también desde nuestra perspectiva profesional, ¿de acuerdo? Pero, por supuesto que siempre escucharles, ¿de acuerdo? E intentar ponernos en su piel. Mireia dice que también hay que hacerles ver que si se comportan así perderán a quien tienen a su alrededor. Ya, Mireia, lo que pasa que hay que tener mucho cuidado con cómo nos expresamos delante de una persona que está en duelo patológico, que no consigue superar la pena. Si una persona que está muy triste y no consigue superar ese dolor, le dices o te espabilas o la gente que está a tu alrededor
no va a querer estar contigo, le estamos haciendo un flaco favor, ¿de acuerdo? Hay que recomendarle que si no consigue superarlo por sí mismo, si no consigue apoyarse en sus familiares, en sus amigos, que busque herramientas, que busque apoyo profesional, que le pueden ayudar y que se apoye en quien lo necesita, ¿de acuerdo? Pregunta también a Armanda que cuando uno se siente culpable, si el duelo es para toda la vida. El duelo, si es para toda la vida, es un duelo patológico, ¿de acuerdo? A pesar de que nos podemos sentir culpables, por eso es uno de los duelos más complicados de superar, la persona tiene que acabar superando esa situación y haciendo su vida, recordando al fallecido, dándole el lugar que tiene en la vida, pero haciendo su vida, ¿de acuerdo? Si la persona se queda pivotando en ese dolor de manera constante, nunca superará ese duelo y nunca podrá hacer una vida normalizada. Bueno, el apoyo del profesional adecuado, Mireia, ayuda a superar el duelo sin lugar a dudas. Hay grandes profesionales en la psicología y en la psiquiatría. En ocasiones es necesario combinar terapia farmacológica para conseguir estabilizar la emoción y también un adecuado trabajo psicológico en la que, por supuesto, el paciente tiene que querer superar ese proceso, pero se consigue superar, ¿de acuerdo? Se consigue. Vale, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Decirme. Veo que el tema da mucho de sí, os inquieta, ¿de acuerdo? Es importante que sepamos qué podemos hacer, qué debemos hacer, ¿sí? Y tener mucho cuidado con cómo nos dirigimos a la persona que está en este momento de proceso de duelo, ¿de acuerdo? Y respetar los tiempos de las personas, sus emociones y sus necesidades. No es agradable ni sencillo estar al lado de una persona que está sufriendo, que está triste, que está angustiada, ¿vale? Pero como sanitarios nos va a tocar enfrentarnos en muchas ocasiones al dolor, a la pérdida y a la muerte. Es parte de la vida, por tanto debemos aceptarlo como tal y trabajar desde un abordamiento adecuado y correcto. Sí, sí, vale. La doctora nos pregunta María si las fases del duelo son las que nombra la doctora Kluber-Ross. Sí, son las fases del duelo que describe la doctora Kluber-Ross. Así es. Es una doctora que estudió a muchas personas en situación de duelo y permitió hacer esa foto general de las fases por las que las personas pasan. No hay un tiempo para cada fase, ¿de acuerdo? Pero sí que suelen ser las fases por las que las personas han pasado. Si todos vosotros, me imagino que la mayoría, habéis pasado por una situación de duelo en uno u otro momento, podéis identificarlas con facilidad. A mí, en mi caso, resulta sencillo localizarlas y ubicarlas, ¿vale? Os ayudará también a retener estas fases, identificaros con la situación de una pérdida pues de algún familiar querido, de un trabajo, de un amigo, y ponerle nombre a cada una de esas fases con lo que habéis sentido. Cuando a lo que estamos aprendiendo también le aplicamos la emoción, queda mucho mejor fijado en nuestro cerebro, ¿sí? A ver, perdonad, que tengo por aquí muchas. Nos habla Celia de los casos de accidentes o catástrofes. En estos casos, ¿cómo abordan los equipos de psicólogos y profesionales las familiares de las víctimas? Bueno, Celia, cuando ocurre una catástrofe, bueno, pues los familiares lo que hacen es hacer un apoyo psicológico adecuado, permanecer cerca y estar atentos a esto, porque el apoyo psicológico se da en el momento del accidente y también en algunos casos a posteriori. Bueno, pues vigilando que estas fases se van dando, intentando escuchar a los pacientes y dejarles expresar sus emociones y también ayudándoles a que las puedan expresar. Aunque es verdad que en un primer momento es muy difícil, sobre todo por el shock emocional tan grande que tienen, bueno, pues estar preparados y dar soporte a las personas. También es muy frecuente que les permitan hablar de manera grupal, que compartan sus experiencias y también que las compartan con personas que han pasado por situaciones parecidas a las de ellos, ¿vale? Noelia pregunta, mándame un mensaje a través de la mensajería Noelia, ¿vale? Porque cada uno sois de cursos distintos y vuestros temas son distintos, ¿vale? Me dices
en qué curso estás a través de la mensajería del campus y luego yo te digo dónde puedes ubicar este tema o las partes relacionadas. ¿Vale? Vale, me iré a hablar de una experiencia personal, de una persona que está en un proceso de duelo continuado, que no consigue salir de ahí. Bueno, pues probablemente en este caso, además del profesional, necesitará terapia farmacológica que le ayude a estabilizar ese ánimo, ¿de acuerdo? Pero está claro que la persona tiene que poner también, que tiene que intentar aplicar lo que se le pauta desde la terapia psicológica. Si no se aplican y nos intentan hacer las actividades que se piden o los cambios que se piden a nivel conductual o emocional, es difícil salir. Es como si nosotros queremos correr una carrera de 1500 metros, nos ponen el plan de entrenamiento, pero no hacemos nada. Nunca la conseguiremos correr, ¿de acuerdo? Pues esto es lo mismo, ¿sí? Ante una estafa nos habla desde Valencia, sí. Hemos hablado Valencia, perdonar Alejandro, compañeros de Valencia, de que el duelo se da ante una pérdida significativa. Y es verdad que en ocasiones cuando nos han estafado dinero, cuando hemos perdido algo muy importante para nosotros, nos han robado, también se pasa por unas fases muy parecidas, ¿vale? Igual no son las mismas, pero sí que se pasa por esa ira, ese shock, esa ira, esa negación, y luego efectivamente hay que pasar también por la aceptación de que eso, bueno, pues forma parte de nuestra vida y ya no está. Son muy parecidas, sí, muy parecidas. ¿Vale? Vale, fenomenal. Bueno, voy a finalizar aquí la clase y ahora mismo comentamos la actividad que vais a poder trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, pues gracias por vuestra presencia y hasta la próxima clase.